El mundo es un lugar hermoso, pero a veces se convierte en una trampa mortal. Existen momentos donde la esperanza se desvanece y la lógica dice que es el fin. Pero hoy, no hablaremos de tragedias, hablaremos de lo imposible. Bienvenidos a los 10 rescates más sorprendentes que la humanidad ha presenciado. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver desafía toda razón. Número 10. El milagro de la cueva Tham Luang. Todo comenzó en Tailandia, 2018. 12 niños y su entrenador de fútbol se adentraron en las profundidades de la tierra. No sabían que el monzón estaba a punto de sellar su tumba bajo millones de toneladas de roca y agua. El mundo entero contuvo el aliento mientras el nivel del agua subía sin control, borrando cualquier rastro de vida en la oscuridad total. Los expertos dijeron que era una misión suicida. Los buzos más experimentados del mundo temblaban ante la estrechez de los túneles. Pero mientras el oxígeno se agotaba, una idea desesperada y nunca antes probada comenzó a gestarse en la superficie, una idea que implicaba dormir a los niños para poder sacarlos vivos. La decisión fue tan radical que parecía una locura. Sedar a los niños por completo. Como si fueran paquetes inertes, los buzos los transportaron a través de pasajes donde apenas cabía un cuerpo humano. Un solo golpe de la camilla contra la roca, una máscara de oxígeno desplazada por milímetros, y el rescate se convertiría en un funeral masivo. Pero tras 18 días de oscuridad total, el último niño emergió. El milagro de Tham Luang se completó, dejando una lección: cuando la ciencia y el valor se unen, lo imposible se rinde. Número 9. El Assas Pendleton, el rescate más audaz de la Guardia Costera. Pero si crees que la Tierra es implacable, el océano te demostrará lo contrario. Febrero de 1952. Una tormenta monstruosa en el Atlántico Norte parte literalmente en dos al petrolero Assas Pendleton. 33 hombres quedaron atrapados en la popa de un barco que se hundía, rodeados por olas de 20 metros de altura. Mientras los barcos grandes se negaban a salir por el riesgo suicida, 4 hombres en un pequeño bote de madera tomaron la decisión más valiente de sus vidas. Sin brújula, perdida en la inmensidad del caos líquido, la pequeña embarcación CG-36500 se lanzó directo a las fauces de la muerte, sin saber que estaban a punto de realizar una hazaña que los libros de física decían que era imposible. No creas que un bote de madera diseñado para 12 personas puede salvar a 33 en medio del peor huracán del siglo. La lógica dice que todos debieron morir esa noche, pero lo que verás a continuación te hará cuestionar todo lo que sabes sobre la flotabilidad y el valor humano. Contra toda ley de la física, el pequeño bote CG-36500 regresó a la costa. Llevaba a 32 sobrevivientes amontonados en una cubierta diseñada para 12, navegando a ciegas entre olas que seguían intentando devorarlos. Cuando tocaron tierra, el mundo supo que no fue suerte, sino un acto de voluntad pura. Los hombres del Pendleton volvieron a casa, pero el destino ya estaba preparando otro escenario donde la muerte parecía tener la última palabra. Número 8. Los 33 de Chile, atrapados en el corazón de la Tierra. Agosto de 2010. El desierto de Atacama, el lugar más seco del mundo, se convirtió en una tumba de roca. Un colapso masivo en la mina San José dejó a 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad. Durante 17 días, el mundo los dio por muertos. No había señales, no había contacto, solo el silencio absoluto de las profundidades. Mientras las familias lloraban en la superficie, una sonda de perforación avanzaba milímetro a milímetro en la oscuridad, buscando un milagro en un área del tamaño de un alfiler. Nadie esperaba encontrar vida. Por eso, cuando la broca finalmente regresó a la superficie, nadie estaba preparado para el pequeño trozo de papel pegado con cinta roja que cambiaría la historia para siempre. No pienses que encontrar a 33 hombres en el interior de una montaña es cuestión de tecnología. Fue un error de cálculo lo que lo salvó. Si la sonda hubiera seguido el camino correcto, hoy estaríamos hablando de una tragedia. Lo que verás a continuación es el momento exacto en que la muerte perdió su apuesta. El 22 de agosto de 2010, el mundo se detuvo. Una cámara bajó por el pequeño ducto y captó algo imposible: rostros sonrientes y ojos brillantes en el abismo. Pero localizarlos era solo el principio. Estaban a 700 metros bajo tierra, en un horno de 35 grados y 90% de humedad. Para sacarlos, hubo que inventar una solución: la cápsula Fénix, un estrecho cilindro de acero que los transportaría uno a uno, durante 20 minutos de claustrofobia pura, a través de una chimenea de roca que amenazaba con colapsar en cualquier momento. Número 7. Operación Entebbe, el rescate relámpago. Pero mientras en Chile la lucha era contra la Tierra, en 1976, el enemigo era humano y despiadado. Un avión de Air France con 248 pasajeros fue secuestrado por terroristas y desviado a Uganda. Bajo la protección del dictador Idi Amin,
Los pasajeros fueron separados, los judíos y los israelíes fueron condenados a muerte si no se cumplían las demandas en 48 horas. Israel decidió no negociar. En su lugar, planearon una de las misiones más suicidas de la historia militar. Volarían 4.000 kilómetros a baja altura para evitar los radares, aterrizando en un aeropuerto hostil en medio de la noche africana. El plan dependía de un engaño tan audaz que nadie creyó que funcionaría: una limusina negra Mercedes-Benz, idéntica a la del dictador, bajando por la rampa de un Hércules en movimiento. No esperes que un ejército pueda invadir un país extranjero a miles de kilómetros sin ser detectado. Es imposible ocultar un avión de transporte gigante en una pista enemiga. Pero lo que hizo la unidad Sayeret Matkal esa noche no fue una operación militar. Fue un truco de magia que dejó al mundo y a los terroristas paralizados de incredulidad. El engaño de la limusina Mercedes casi termina en desastre. Al ver el vehículo, un centinela ugandés levantó su arma. Sabía que el dictador acababa de comprar un coche nuevo. Los comandos israelíes no tuvieron opción. Abrieron fuego, eliminando el factor sorpresa. En segundos, el aeropuerto de Entebbe se convirtió en un infierno de trazadoras y explosiones. Los soldados corrieron hacia la terminal gritando en hebreo: al suelo, somos Israel. En apenas 53 minutos, lo imposible se hizo realidad. Los rehenes fueron cargados en los aviones mientras el cielo se iluminaba con los cazas MiG de Uganda estallando en la pista para evitar la persecución. Número 6. El milagro de los Andes, el vuelo 571. Pero si el hombre puede ser cruel, la naturaleza es despiadada. Octubre de 1972. Un avión uruguayo con 45 pasajeros se estrella en el corazón de la cordillera de los Andes. Tras 72 días a menos 30 grados, sin comida y habiendo recurrido a lo impensable para sobrevivir, dos jóvenes, Nando Parrado y Roberto Canessa, decidieron caminar hacia lo desconocido. Sin equipo de montaña, solo con su voluntad, escalaron picos de 5.000 metros buscando un rastro de vida en un desierto de hielo que no quería dejarlos ir. Cuando el mundo ya había celebrado sus funerales, un arriero chileno al otro lado de un río caudaloso vio a dos figuras fantasmales agitando los brazos. No eran rescatistas, eran los muertos que regresaban a la vida. Pero el rescate en helicóptero que seguiría pondría a prueba los límites de la aviación, volando en condiciones que deberían haber despedazado las hélices en el aire. No creas que el rescate de los Andes terminó cuando encontraron al arriero. Subir a esos helicópteros fue, para muchos, más aterrador que el choque inicial. Los pilotos tuvieron que volar con el peso duplicado en un aire tan poco denso que las máquinas apenas podían mantenerse en vuelo. Lo que sucedió cuando el primer helicóptero intentó aterrizar en la pendiente de hielo te hará entender por qué este rescate es considerado un milagro técnico. Dos helicópteros BAU-1H de la Fuerza Aérea Chilena se lanzaron hacia un abismo blanco. Los pilotos sabían que, a esa altitud, el aire es tan delgado que las palas apenas tienen de qué agarrarse. Tuvieron que arrojar todo el peso innecesario, incluso los asientos, para poder cargar a los sobrevivientes. En una maniobra que desafió la gravedad, los helicópteros mantuvieron un solo patín apoyado en la pendiente de nieve mientras los jóvenes, debilitados por 72 días de hambre, se lanzaban hacia la libertad. El milagro de los Andes se completó, 16 almas regresaron de la muerte. Número 5. El milagro en el Hudson, vuelo 1549. Enero de 2009, Nueva York. El capitán Chesley, Sally, Sullenberger acababa de despegar cuando una bandada de gansos fue succionada por ambos motores. Silencio total. A solo 800 metros de altura y sobre la ciudad más densamente poblada del mundo, Sally tenía segundos para decidir. Sin potencia y perdiendo altitud rápidamente, pronunció las palabras que helarían la sangre de cualquier controlador: vamos al Hudson. Nadie sobrevive a un amarizaje con un avión comercial de 70 toneladas. El agua a esa velocidad golpea como si fuera cemento armado. Mientras los pasajeros se preparaban para el impacto, Sally mantenía el morro del Airbus A320 en el ángulo exacto, sabiendo que si un ala tocaba el agua primero, el avión se despedazaría como papel. Pero el verdadero desafío no sería el impacto, sería lo que esperaba fuera del avión en las aguas congeladas a 0 grados. No pienses que la hazaña de Sally terminó al aterrizar el avión. El Hudson no es solo un río. En enero, es una trampa mortal de agua helada que puede matar a un ser humano en menos de 5 minutos por hipotermia. Lo que sucedió en las alas del avión mientras este se hundía lentamente, y la razón por la que un solo error de un pasajero casi causa una tragedia final, es algo que los medios no te contaron de inmediato. En el Hudson,
El tiempo no se medía en minutos, sino en grados centígrados. Con el agua a 2 grados centígrados, los pasajeros amontonados en las alas del Airbus A320 sentían como sus extremidades se entumecían en segundos. Pero entonces ocurrió lo impensable. Una flotilla improvisada de ferries y barcos turísticos rodeó el avión antes de que éste se hundiera. En solo 24 minutos, las 155 personas estaban a salvo. El capitán Sally, tras recorrer la cabina inundada 2 veces para asegurarse de que no quedara nadie, fue el último en salir. Una evacuación perfecta que la aviación aún estudia como un milagro de liderazgo. Número 4. El rescate del submarino ruso AS-28 Priais. Pero si quedar atrapado en la superficie es aterrador, quedar atrapado a 190 metros bajo el mar es una pesadilla de otro mundo. Agosto de 2005, costa de la península de Kamchatka. Un mini submarino de rescate ruso quedó enredado en una red de pesca y cables de acero de una antena secreta. 7 tripulantes quedaron atrapados en un cilindro de acero oscuro, con el oxígeno agotándose y la temperatura descendiendo a niveles mortales. Rusia, en un acto de humildad histórica, pidió ayuda internacional. Los británicos enviaron su ROV, vehículo remoto, Scorpio, una carrera frenética contra el reloj a través de continentes. Con solo 6 horas de aire restante, el Scorpio se sumergió en la oscuridad total. Pero lo que las cámaras del robot mostraron no eran solo cables, era una maraña tan compleja que un solo corte equivocado podría liberar el peso de la antena y aplastar el submarino como una lata de refresco. No creas que porque el robot cortó los cables el rescate fue un éxito inmediato. A 190 metros de profundidad, el submarino estaba tan frío que las escotillas se habían sellado por la contracción del metal. Los 7 hombres tenían aire para respirar, pero estaban sellados dentro de su propia tumba. Lo que tuvieron que hacer los rescatistas rusos para abrir esa puerta desde afuera, sin causar una descompresión explosiva que los desintegrara, es algo que te dejará sin aliento. Con la presión del exterior y el metal contraído por el frío glacial, la escotilla de las 28 parecía soldada al casco. Los rescatistas rusos tuvieron que usar herramientas térmicas y fuerza bruta mientras el mini submarino se balanceaba en la superficie. Cuando finalmente el aire fresco del Pacífico entró en la cabina, los 7 hombres estaban al borde del colapso por hipotermia y envenenamiento por CO2. Habían sobrevivido 76 horas en un ataúd de acero. Pero mientras el mundo celebraba, los registros de la Marina recordaban que este no era el récord. Para encontrar el rescate más profundo de la historia, debemos retroceder a 1973. Número 3. El rescate del Paisis 3, 480 metros bajo el mar. Frente a las costas de Irlanda, 2 hombres, Roger Chapman y Roger Mallinson, realizaban tareas de mantenimiento en un cable transatlántico. Un fallo catastrófico en la escotilla de la esfera de popa inundó el compartimento y arrastró al pequeño sumergible Paisis 3 al fondo del océano. Se detuvieron a 480 metros de profundidad, en una oscuridad donde la presión es suficiente para aplastar un coche como si fuera una uva. Tenían oxígeno para 72 horas, pero el rescate tardaría mucho más en llegar. No creas que ser rescatado de las profundidades es un proceso suave. Cuando el Paisis 3 finalmente fue izado, el sumergible dio un vuelco violento en el agua, dejando a los hombres de cabeza mientras el oxígeno se agotaba por completo. Solo les quedaban 12 minutos de aire cuando la escotilla fue abierta. Lo que encontraron los rescatistas dentro de la esfera no fue solo a 2 hombres vivos, sino un secreto sobre cómo lograron estirar 72 horas de aire hasta convertirlo en casi el doble. Año 1916. La Antártida. El barco Endurance ha sido triturado por el hielo, dejando a Honest Shackleton y sus 27 hombres varados en témpanos flotantes a miles de kilómetros de la civilización. Tras meses de agonía, Shackleton comprendió que nadie vendría a buscarlos. En un acto de audacia que redefine la palabra imposible, se lanzó al océano más violento del planeta en un bote de madera de apenas 6 metros, el James Caird. Navegaron 1.300 kilómetros entre olas del tamaño de edificios y vientos huracanados, guiados solo por un sextante y las estrellas. Su destino, las montañas escarpadas de Georgia del Sur. Pero al llegar, Shackleton se dio cuenta de que lo peor no había pasado. Para salvar a sus hombres, debía cruzar a pie picos helados que nunca antes habían sido hollados por un ser humano, sin equipo, sin mapas y con la muerte pisándoles los talones. No pienses que Shackleton salvó a sus hombres con tecnología o barcos de guerra. Lo hizo con un par de botas con clavos caseros y una soga de caña. Cruzó montañas que los exploradores modernos, con GPS y ropa térmica, aún temen. Pero lo más increíble no es que sobreviviera. Es que después de 2 años en el infierno, cuando finalmente regresó a buscarlos, el número de hombres que habían muerto era exactamente 0. Sin embargo,
ni siquiera esta hazaña supera lo que sucedió a 380.000 kilómetros de la Tierra. Tras 36 horas de marcha ininterrumpida por picos helados que nadie había cruzado jamás, Shackleton y sus dos compañeros llegaron a la estación ballenera de Stramis. Parecían fantasmas, rostros negros por el hollín, ropas hechas jirones y cabellos congelados. Los trabajadores se detuvieron en seco, nadie podía creer que alguien hubiera sobrevivido al naufragio del Endurance. Pero Shackleton no descansó. En 4 intentos desesperados contra el hielo, finalmente llegó a la isla Elefante en el remolcador chileno Yelcho. Al ver el barco, sus hombres en la playa no gritaron de alegría, simplemente se quedaron en silencio, sabiendo que su líder había cumplido su promesa. Ni una sola vida se perdió en la Antártida, un milagro terrestre que pronto sería eclipsado por un drama a 320.000 kilómetros de casa. Número 1. Apolo 13, el fracaso exitoso. Abril de 1970. La misión Apolo 13 se dirigía a la Luna cuando un mensaje corto y calmado cambió la historia. Houston, hemos tenido un problema. Un tanque de oxígeno había explotado, destrozando el costado del módulo de servicio y dejando a los astronautas Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Hayes en una nave que se moría rápidamente. No solo no aterrizarían en la Luna, las probabilidades de que volvieran a ver la Tierra eran de menos del 10%. Con la energía eléctrica cayendo a niveles críticos y el oxígeno escapando hacia el vacío, la NASA tuvo que improvisar soluciones con lo que los astronautas tenían a mano: bolsas de plástico, cartón y cinta aislante. El espacio, que un segundo antes era el escenario de una conquista científica, se había convertido en una cámara de tortura gélida y oscura. Pero el verdadero peligro no era solo la falta de aire, era que, para volver, debían apagar casi todos los sistemas de navegación y confiar en las leyes de la física orbital para dar la vuelta a la Luna y ser lanzados de regreso como una piedra en una onda. No pienses que el mayor peligro del Apolo 13 fue la explosión inicial. El verdadero asesino fue invisible, el dióxido de carbono. La nave estaba diseñada para mantener vivos a 2 hombres por 2 días, pero ahora tenía a 3 hombres por 4 días. Lo que tuvieron que construir para no morir asfixiados parece una tarea de escuela primaria, pero si fallaban por 1 milímetro en la presión de la cinta aislante, el Apolo 13 se habría convertido en un mausoleo espacial orbitando eternamente la Luna. Con el filtro improvisado funcionando, la nave inició su regreso. Pero el espacio tenía un último castigo: la temperatura dentro de la cápsula cayó por debajo del punto de congelación. La condensación cubrió cada panel de instrumentos, convirtiendo la electrónica en una trampa de cortocircuitos potenciales. Sin energía para calefacción, los astronautas empezaron a alucinar por el frío. Y justo cuando la Tierra empezó a crecer en la ventana, se dieron cuenta de un error fatal: la trayectoria estaba desviada. Si no encendían el motor manualmente, apuntando a las estrellas con un cronómetro de mano, rebotarían en la atmósfera y se perderían para siempre en el espacio profundo. No creas que llegar a la Tierra era la parte segura. El Apolo 13 estaba cayendo demasiado rápido y en el ángulo equivocado. Además, nadie sabía si el escudo térmico, que había estado expuesto al frío extremo del espacio durante días, se agrietaría al tocar los 2000 grados de la reentrada. Lo que ocurrió durante los 6 minutos de silencio total mientras la cápsula ardía en la atmósfera hizo que incluso el director de vuelo de la NASA se pusiera a rezar. La cápsula ADES golpeó la atmósfera a 40.000 kilómetros por hora. En ese instante, el aire alrededor de la nave se convirtió en plasma incandescente a 2700 grados centígrados. Se produjo el temido blackout. El calor era tan intenso que las ondas de radio no podían atravesar el fuego. En Houston, el cronómetro marcaba los 3 minutos habituales de silencio. Pasaron 3 minutos, luego 4. El equipo de control de misión dejó de respirar. Gene Kranz, el director de vuelo, bajó la cabeza. El mundo entero esperaba un mensaje que no llegaba. Si el escudo térmico se hubiera agrietado por el frío del espacio, los 3 hombres ya eran ceniza esparcida sobre el océano. A los 4 minutos y 27 segundos, un crujido de estática rompió el silencio. Ok, Houston, hemos vuelto. 3 paracaídas de color naranja y blanco se despegaron contra el cielo azul, descendiendo suavemente hacia las aguas del Pacífico. El Apolo 13 fue un fracaso técnico, pero se convirtió en el rescate más glorioso de nuestra especie. Demostró que, incluso a 380.000 kilómetros de casa, el ingenio humano no tiene límites. Frío del espacio, los 3 hombres ya eran ceniza esparcida sobre el océano. A los 4 minutos y 27 segundos, un crujido de estática rompió el silencio. Ok, Houston, hemos vuelto. 3 paracaídas de color naranja y blanco se desplegaron contra el cielo azul, descendiendo suavemente hacia las aguas del Pacífico. El Apolo 13 fue un fracaso técnico,
pero se convirtió en el rescate más glorioso de nuestra especie. Demostró que, incluso a 380.000 kilómetros de casa, el ingenio humano no tiene límites.